tal? Sean todos bienvenidos a este su podcast, El Viaje Histórico Universal, donde nos adentramos hacia lo conocido y lo ignorado. Sabemos que después de este episodio comenzarás a cuestionar todo lo que sabes, todo lo que eres y todo lo que te rodea. Para poder comenzar, doctora Shapiro, ¿sería tan amable de presentarse? Sí, claro. Soy Catherine Shapiro. Laboro en el área de psicología y me he desempeñado en ámbitos clínicos, educativos y de la salud. Para esto, he trabajado de forma constante con la evaluación conductual, pues me sujeto a la objetividad y a la personalización de esta metodología. Le agradezco ampliamente el haber aceptado la invitación. Estamos muy contentos de tenerla aquí. Al contrario, estoy muy feliz de poder compartir un poco sobre mí para toda la comunidad que te sigue. Créame que todos estamos muy interesados en conocer el trayecto que ha llevado su profesión y de este modo adentrarnos un poco más en el viaje histórico universal. Al inicio nos comentaba que suele trabajar con la evaluación conductual. ¿Qué es exactamente la evaluación conductual? Mira, la evaluación conductual es un enfoque psicológico que trata al ser humano mediante su observación específica. Ok, entonces podríamos decir que la evaluación conductual es un proceso que se realiza para observar y trabajar con el comportamiento de los seres humanos y con ello tratar ciertos problemas psicológicos. Sí, así es. ¿Y cómo fue que la evaluación conductual se presentó de este modo? Mira, la evaluación psicológica se da desde los tiempos más antiguos en todas las sociedades civilizadas, ¿será cierto? Veamos. Un proceso diagnóstico requiere ciertos factores, un evaluador, un evaluado, los instrumentos, la finalidad de la explicación, un pronóstico y la teoría que lo sustente. Sencillo, ¿no? Bueno, algunos autores consideran que la astrología es uno de los primeros antecedentes de la evaluación psicológica. ¿Tú qué crees? En 1970, Dubois ubica el origen de la evaluación psicológica en las antiguas prácticas chinas donde se seleccionaba a los niños para que cuando crecieran pudieran ser parte de la administración pública, algo parecido a la selección que hacía Pitágoras para elegir a sus alumnos. Otro antecedente es la fisionomía, que es parecida a la teoría de Hipócrates, que habla de los 4 tipos de humores, aportando ellos a la filosofía naturalista, que es cambiada en la Edad Media por la filosofía teológica, que explica la locura como una posesión diabólica. La contribución más importante de esta etapa a la evaluación psicológica es la obra de Juan Huarte de San Juan de 1575 y que se llamó Examen de Ingenios para las Ciencias. Respecto a los antecedentes científicos de la evaluación conductual, tenemos primero a Franz Segal a finales del siglo XVIII, que crea la frenología. En el caso del matemático Quetelet, él relaciona las variables biológicas y sociológicas en un sistema matemático. Otra de las disciplinas importantes para la evaluación psicológica es la psiquiatría, ya que se esforzó por hacer una diferenciación de los trastornos mentales y para ello buscó diferentes técnicas de evaluación para establecer estos diagnósticos. La psicofísica también es considerada como precursora de la psicología científica, con personajes como Fletcher, que consiguen asignar medidas objetivas, experiencias subjetivas y hace una sistematización teórica de los fenómenos de la percepción para poder investigar. La psicología educativa fomenta el interés en evaluar los resultados del aprendizaje y, por último, el evolucionismo fomenta la idea de que en la naturaleza ocurre la selección natural de las especies de acuerdo con la capacidad de adaptación de sus miembros y específicamente a la especie humana. A esta capacidad se le llama inteligencia. A partir de 1965, con el trabajo de Kampfer y Zaslow, se critica el psicodiagnóstico tradicional y se presenta una alternativa analítica, conductual y experimental que se le llamó análisis conductual. Este lo que hace es describir la conducta problema, los factores de control y la posible modificación. Así, las variables inmediatas son las conductas observables y el ambiente, además de las organísmicas cognitivas. Las técnicas que se proponen son como la observación directa de la conducta, los estados psicofisiológicos, se considera la entrevista como la fuente principal para recolectar la información necesaria y los autoinformes conductuales, los tests psicológicos clásicos también son utilizados. Respecto al modelo conductual, el trabajo principal se centra en el trato del estímulo y la respuesta. Su objetivo principal es la modificación de la conducta y la valoración del cambio. Pero se añade la evaluación cognitiva, que esta tiende a considerar las habilidades de la persona para poder realizar un diagnóstico y a su vez una posible intervención. Esto lo podemos ver como una transición entre el radicalismo situacionalista, que se niega al estudio de variables internas, y los actuales modelos interaccionistas en los que la parte cognitiva tiene un nivel de igualdad con el ambiente que determina una conducta en específico. Ahora, las bases de la evaluación psicológica fueron puestas por autores como Galton, que se le considera el padre de la psicometría y de la psicología diferencial, pero creó mediciones en laboratorios antropométricos que sirvieron para crear una tabla de baremos, y algunos de los instrumentos que él creó siguen aún vigentes hoy día. Otro autor importante es McKean Cattell, de quien podemos decir que tenía un interés muy fuerte en las diferencias individuales y el tiempo de reacción. Fue él quien creó la primera batería de pruebas de evaluación psicológica, haciendo después popular la metodología y el procedimiento para elaborar los test. Otro colaborador importante fue Binet, quien en colaboración con Simon desarrolló una escala aplicable a la vida real para evaluar el rendimiento de los niños en edad escolar. Después, en la Universidad de Stanford se retoman sus tests y se crea la escala conocida como Stanford-Binet, en donde se usa por primera vez el término de coeficiente intelectual. En 1896, Whitner funda la primera clínica psicológica. Su gran aportación fue buscar aplicar la psicología a los problemas cotidianos de la vida real. También Spearman se enfocó en la aplicación de los métodos correlacionales para la investigación de la inteligencia
También mencionaremos a Sigmund Freud, porque él propone hacer diagnósticos basados en las técnicas de asociación y en la utilización del simbolismo. Dio con ello lugar al diagnóstico dinámico. Como resultado de las dos guerras mundiales, porque la psicometría y la línea proyectiva y también la clínica mantienen hoy día también las bases creadas en esta época. Por ejemplo, con los test de inteligencia, los primeros cuestionarios de intereses y los primeros test proyectivos, para lo cual intervinieron factores de investigación a fin de conformar artículos y manuales que son muy puntuales. Este proceso es importante para la evaluación psicológica porque con él la comunidad científica y las demás personas empiezan a considerar a los psicólogos como profesionales que tienen la capacidad de resolver problemas de la vida real, de la vida cotidiana. Esta etapa de las guerras mundiales también crea un desarrollo de la evaluación de la personalidad y de la inteligencia porque utilizan, como ya dijimos, escalas individuales a través del refinamiento de la evaluación colectiva con el uso de técnicas factoriales, además de la convivencia entre los polos de la evaluación proyectiva y la psicometría. Pero al finalizar las guerras y comenzar un periodo de reconstrucción de los países, la psicología queda relegada a un segundo término porque ahora se hace necesaria una psicología que se oriente a una evaluación mucho más individualizada para rehabilitar a las personas que son sobrevivientes de las guerras. Vaya, todo esto se ha construido tras años y años de trabajo, y no de un solo elemento, sino de todo un grupo de interesados. Sí, exactamente. Es un ciclo constante que inclusive al día de hoy continúa transformándose. Entonces, doctora Shapiro, díganos por favor, ¿en qué postura se encuentra actualmente la evaluación psicológica? Mira, en la actualidad la evaluación psicológica trabaja sobre el análisis del comportamiento por medio de herramientas y metodologías que son totalmente objetivas. Con ello, tiende a incorporar una intervención puntual para la intervención y el trato de problemáticas específicas. Aplicaciones se han identificado y retoman áreas de la salud, de la educación, del ámbito social, laboral, por lo que distribuye tipologías para la evaluación conforme se presentan las distintas características de cada caso específico, manifestando tomas psicométricas de personalidad, de inteligencia y de habilidad, entre otras. Ahora bien, a través del cambio del implemento tecnológico, el ser humano ha usado herramientas que le facilitan, que le mejoran o que llegan a complementar el trabajo habitual. Además, consideran distintos trayectos teóricos que ya existen o que crean a fin de contemplar el mayor número de elementos relacionados sin dejar ir puntos situacionales, orgánicos y de conducta. Así localizan trabajos metodológicos mejorados, incluyendo, por ejemplo, a el DSM. ¡Wow! La labor detrás de una evaluación resulta ser mucho más compleja de lo que imaginaba. Realmente he quedado sorprendida después de conocer tantos datos y conceptos estratégicos en su desarrollo. De verdad, muchas gracias, doctora, por prestarnos tiempo y permitirnos conocer un poco sobre estos temas de psicología, que para la mayoría resulta ser algo conocido, pero que habitualmente ignoramos por estar enfocados en nuestras distintas ocupaciones diarias. Antes de despedirnos, ¿hay algo más que le gustaría incluir? Pues en primer lugar, agradezco este espacio que brindará para poder compartir un poco sobre el mundo que nos rodea a través de los ojos de cada uno de nosotros. Debo decir que todo este tiempo me sentí acompañada y a gusto de poder conversar sobre uno de los temas que más me gustan. A todos los que nos escuchan, los invito a conocerse a sí mismos a través de la psicología y que mejor si lo hacen acompañados por un profesional que les permita amarse y descubrirse cada vez más. Bueno, aquí tienen una invitación más para crecer como individuos y a su vez seguir conociendo el viaje histórico universal, esta vez con la guía de la doctora Catherine Shapiro. Muchas gracias por estar aquí, cuídense mucho y nos estaremos conectando en un próximo episodio. Saludos.